Yo veo algunas veces, dentro del entorno donde yo me muevo, algunos chicos que comentan: "Yo me centro solo en el fútbol", y abandonan los estudios bueno, como diciendo: "Pues que es imposible, esto no puedo o estudiar o hacer deporte". No. Entonces, bueno, tu experiencia, porque es verdad que muchos futbolistas, muchos, han dejado los estudios y realmente, por ejemplo, Iniesta, yo le he visto hacer declaraciones diciendo: "Si yo volviera a nacer otra vez, haría lo mismo, pero no dejaría los estudios", que es lo Mira, que no hay ninguna excusa que justifique que deje los estudios, ninguna. Porque tú puedes hacerlo en 4 años, o en 5, o en 6, o en 7, o en 8, ¿no? Evidentemente, si tú vas viendo que tu carrera no está yendo como tú querías que fuera y que piensas que el día de mañana no te vas a poder dedicar a la vida con tu deporte, tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina deportiva, es bueno ir acompañándolo de unos estudios. Hay muchas universidades que te permiten estudiar online, ¿no? A distancia, si no puedes hacerlo presencialmente, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor solución, la mejor cosa que pueden hacer los chicos. No dejar nunca los estudios o una profesión, electricista, lo que sea, pero no lo dejes, porque tú no sabes el día de mañana con 18, con 20 años, con 22, no juegas más a fútbol, no tienes ningún ingreso, ¿y de qué vas a vivir si no tienes estudios? ¿No? Bueno, te puedes encontrar un trabajo X en un almacén, donde tú quieras, ¿no? Pero si tienes una mínima preparación, incluso en idiomas, pues te puede ser más sencillo llamar a una puerta y que te la abran y encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado, ¿no? mm, Por eso mm, hay universidades que están ofreciendo grados de deporte, ¿no? Y de actividades complementarias al deporte, fisioterapia, rehabilitación, muchos grados que te pueden ayudar el día de mañana pues, a compaginar tus estudios con tu práctica deportiva, ¿no? Muy importante no dejar los estudios. No es obligatorio ir a la universidad, una carrera universitaria, es aconsejable, pero sobre todo estudiar, estudiar y estudiar y compaginarlo. También esto denota carácter y denota una virtud muy importante, que es espíritu de sacrificio. mm. Nada es gratis. O sea, hay que enseñar a los niños desde muy jóvenes que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que pasarlo mal, que a veces, hombre, cuesta levantarse a las 6 de la mañana para repasar o para estudiar, Mm. cuesta compaginar el deporte con el Claro, trabajo, ¿no? cuesta más. Cuesta estudiar, que hay chicos que están pagando la carrera, por la mañana están estudiando y por la tarde están trabajando para poder pagarse el alquiler y que no, porque sus padres no les pueden ayudar. Es decir, el espíritu de sacrificio, la Mm, cultura del trabajo, es obligatoria. Es obligatorio, porque sin esto no vas a hacer nada en la vida, pero no solamente en el deporte, sino en la vida en general, ¿no? Por eso te mm, estoy diciendo que el deporte tiene tantas virtudes, porque es intrínseco una cosa con la otra, va asociado, ¿no? mm, Eh, si tú, mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un jugador de balonmano que se llama Edu Calle, que juega en la Liga Asobal, o sea, la máxima categoría en España. Un chico que empezó a jugar a fútbol en Vilasay, en Mataró. El fútbol pues, no destacaba, era un chico que hizo un cambio físico muy importante y por tradición familiar empezó a jugar a balonmano. Jugó en La Roca en balonmano, lo fichó el Barça en balonmano, fue internacional en el Barça juvenil y ahora no llegó al primer equipo para estar jugando en la máxima categoría. Este chico tuvo una lesión gravísima que se rompió los cruzados de la rodilla. Estuvo un año parado. Dentro de lo malo, tuvo la suerte que fue durante la pandemia y no repercutió tanto en su carrera, en su trayectoria. Volvió con más fuerza y está estudiando medicina. caray, Está estudiando medicina. Va a la universidad muy en bien. Alicante. Él tenía varias ofertas y también una de las condiciones que puso era que quería jugar un equipo en el que podía compaginar sus estudios. Es verdad que a lo mejor no puede ir a todas las prácticas. Es verdad que a lo mejor no puede ir a clase porque viaja. Pero hoy en día todas las universidades, todos los profesores te dan facilidades. Por lo tanto, no es verdad. Se puede compaginar el deporte profesional con los estudios, con una carrera universitaria. Es posible, si se quiere, pero hay que querer.